El Barcelona no jugó un gran partido contra el Celta, y cuando me refiero a no jugar un gran partido realmente estoy tratando de decir que el partido por parte del equipo fue bastante malo. Para mí el peor de la temporada, y eso nadie lo discute. Dejó algunas cosas buenas evidentemente, como el gran crecimiento de Gavi, que entre este partido y el de Mallorca y ya desde inicio de temporada mostraba una mejoría brutal. Este partido y en el partido contra el Celta tengo que decir que ha mejorado muchísimo técnicamente, que es un jugador que además te encanta verlo por cómo se deja la vida en el campo todo el tiempo, por la pasión que le mete y cómo vive el juego y cómo vive el Barça. Muere por el escudo, y ese es el tipo de jugadores que quiero ver yo todo el día en el Barça. A día de hoy Gavi se ha ganado un puesto en el 11 titular, creo yo, lo mismo que con Frenkie de Jong, que es el mejor mediocampista del mundo, al menos para mí, o que venía con un nivel impresionante y que lamentablemente salió lesionado el partido contra Mallorca. Y ojo, a mí el partido contra Mallorca me pareció mucho mejor que el del Celta, entendiendo que en los dos hubo una falta clara de intensidad de los jugadores. Pues la verdad es que el Barça no estuvo demasiado mal. Yo creo que por errores puntuales más que nada en salida, por ejemplo la salida en falso de Ter Stegen, que además rarísima porque es un portero que es muy confiable con el juego con los pies, pero puede pasar, y luego los errores en la defensa te cuestan 2 goles. Pero yo vi un Barça mucho más directo y bastante más vertical, y un Barça que no le costó mucho generar, tanto como si por ejemplo contra el Celta. Xavi entendió que le pedía el partido, y yo creo que faltó intensidad y creatividad en el medio, y existen muchas críticas a un sector del barcelonismo, y quiero pasar ahora esto directamente a Gundogan, que es normal. Yo no digo que no se le critique, porque bueno, entendamos de dónde viene, pero de la misma manera que se le critica también hay que entender al jugador. Y yo creo que hay muchos factores que influyen en el que de alguna manera no haya podido demostrar todo lo que ha demostrado en el City. Yo creo que el jugador lo entiende y seguramente volverá a su mejor nivel. Yo creo que no tiene las condiciones que tenía en el City, que era jugar en el mejor equipo del mundo, que era jugar con el mejor entrenador del mundo, que era un entrenador que además tiene años en un proyecto, años, porque tiene Guardiola, ya cuántos años tiene en el City, 6 o 7 años con el City, con un proyecto mucho más formado, con un proyecto en donde todas las piezas encajan exactamente donde tienen que encajar, donde todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer, donde los automatismos están, yo creo que intrínsecamente grabados en todos los jugadores, y que todos los jugadores saben exactamente lo que tienen que hacer, y eso le dificulta muchísimo menos el jugar. Evidentemente eso le hace mucho más fácil básicamente jugar al jugador, le hace muchísimo más fácil su trabajo. Además no tiene que cumplir funciones defensivas como tal vez lo tiene que cumplir en el Barça, por ejemplo, sobre todo si no juega jugadores precisamente como Oriol Romeu. Todos estos factores influyen en el que el jugador finalmente no esté dando el nivel que podría dar. Además no ha tenido muchos partidos donde ha podido jugar junto a Pedri, junto a Frenkie de Jong, que en principio son nuestros mejores mediocampistas, ahora con Gavi, que está demostrando, como ya dije. Y yo creo que todos estos factores influyen, y yo creo que el jugador finalmente va a terminar demostrando lo que demostró en el City. Va a demostrar su valía porque es un jugador impresionante, es un mediocampista de los mejores en el mundo, tiene una calidad, una técnica, un valor, es un jugador todoterreno, un jugador completísimo, un jugador que te puede dar muchísimo, un jugador con un último pase brutal, con tiro de fuera del área también lo tiene brutal, es un jugador con una visión brutal, tiene todo lo que le puedes pedir a un mediocampista, al menos un mediocampista creativo, lo tiene Gundogan, y yo creo que no va a tardar en demostrarlo, no mucho más al menos. Y yo creo que le está haciendo falta un socio, como Pedri en su mejor momento, Pedri que tampoco venía con un nivelazo, y que cuando empieza a recuperarse, cuando parece que finalmente empezamos a ver al Pedri que vimos en la primera temporada de Xavi, o en la primera temporada de Koeman, o en la segunda temporada de Koeman, y que por culpa de las lesiones no hemos podido ver mucho más, porque la verdad es que no hemos podido ver mucho más de Pedri. Creo que ha pasado incluso más tiempo lesionado del que ha pasado finalmente jugando, al menos desde la llegada de Xavi. Yo creo que si se consigue que Pedri pare de lesionarse, al menos pare de lesionarse tanto, sumaría muchísimo para Gundogan. Luego también la vuelta de Frenkie de Jong sería un plus también para Gundogan. Pero yo creo, y esta es mi opinión, que siendo Gundogan un jugador que evidentemente tiene jerarquía, un jugador que viene como uno de los mejores mediocampistas del mundo al Barça, que además yo creo que es el jugador con más jerarquía en el medio del campo, entendiendo que no están ni Frenkie ni Pedri, yo creo que es momento de que dé un paso hacia adelante y que diga, bueno, me voy a hacer cargo, al menos hasta que regresen Pedri y Frenkie. Yo me voy a hacer cargo del medio del campo del Barça, y voy a tratar de llevar los tempos del partido, y voy a tratar de ser yo el director de orquesta, y voy a ser yo el que trate de organizar a jugadores como Oriol Romeu y a Gavi para hacer, bueno, porque me parece a mí que tiene las condiciones para hacerlo, y además porque para eso vino, para eso se le trajo, para ser un líder, para ser además el jugador creativo del medio del campo. Y yo creo que puede hacerlo, y creo que puede tomar las riendas del medio del campo, al menos hasta que regrese Pedri, que creo que es el que en principio está más cerca de regresar, pero igual regresa hasta octubre, si no me equivoco, hasta después del parón de selecciones. Entonces alguien tiene que hacerse cargo del medio del campo.
Y hablando del medio del campo y hablando específicamente de Oriol Romeu, que es un jugador que me gustaría hablar de él también ahora en este momento, porque yo lo dije en varios videos pasados, especialmente antes de que llegara el jugador acá en Barça, especialmente antes de que se confirmara su fichaje, que a mí no me parecía jugador para el Fútbol Club Barcelona, que a mí me parecía, especialmente en la condición en la que se le estaba trayendo, porque entendamos una cosa, al jugador se le estaba trayendo como el reemplazo de Busquets, ¿no? Porque Busquets sale y se está buscando un 5. Se habla en principio de Subimendi, se habla en principio también de Joshua Kimmich. Sonó bastante, incluso ahora mismo está sonando porque al parecer tiene problemas con el Bayern y todas estas cosas. Pero se ha hablado mucho de estos tipos de 5, que son 5 que a mí me parecen que son reemplazos idóneos de Sergio Busquets, al menos reemplazos del mejor Sergio Busquets. Y sin embargo se trajo a un Oriol Romeu que yo dije varias veces, ¿tiene nivel para el Barça? No me parece que sea un jugador que tiene nivel para el Barça. Me parece un jugador que tal vez podría hacer la función de rotación, que podría ser un jugador que podría ser suplente, que además si se le traía por la ficha que finalmente se le trajo, que fue como unos 3 millones de euros, 3.5 millones de euros si no me equivoco del Girona, me parece que es un jugador que vale la pena como suplente, para dar de alguna manera descanso a jugadores como Frenkie de Jong, para dar descanso al 5 que de verdad tendría que ser el que esté jugando. Pero sin embargo se terminó trayendo a Oriol Romeu porque las cuentas no daban, porque es mejor esperar a ver qué pasa esta temporada, a ver si se pueden tal vez pasar a, no sé, por ejemplo, octavos de final de Champions. Además se hicieron fichajes que en principio eran más prioritarios y bueno, finalmente se fichó. A mí no me parecía un jugador, nunca me pareció un jugador que tuviera nivel para el Barça, al menos nivel para titular del Barça. Y me cayó la boca los primeros 2-3 partidos en donde estaba haciendo partidos que tácticamente o al menos técnicamente lo estaba haciendo bastante bien. Era rápido con el balón, no es una maravilla, nunca ha sido muy agraciado con el balón, pero lo estaba haciendo relativamente bien. Y luego en el apartado defensivo estaba siendo importantísimo y estaba siendo clave para el Barça. Y yo creo que era por lo que de alguna manera lo empecé incluso a defender, porque estaba siendo importantísimo y estaba siendo clave para liberar a Frenkie de Jong de las tareas defensivas. ¿Qué es lo que está pasando? Que últimamente su nivel ha decaído muchísimo, especialmente en los últimos 2 o 3 partidos. Su nivel está volviendo a ser al jugador que yo mencioné en algún momento y que dije que no era jugador para el Barça y que no era jugador para entrar en el 11 titular del Barça. Estamos viendo a ese Oriol Romeu, me parece a mí un Oriol Romeu que con los pies no tiene mucha idea de qué hacer, al menos en el Barça. No es un jugador que tenga un pase a primer toque o que sepa jugar a la profundidad, que sepa encontrar a los compañeros. No es un jugador muy asociativo, no tiene mucha visión, no es un jugador que te pueda salir, por ejemplo, de atrás hacia adelante, romper tu la línea o saber mantener el balón cuando lo presionan. No lo hace bien, se le nota muchísimo. Y luego el otro problema es que le estoy notando una falta de intensidad bastante importante, especialmente en el partido contra el Mallorca, pero también se vio contra el Celta. Y ahora contra el Mallorca vimos, por ejemplo, si no me equivoco fue en el segundo gol, fue posterior a la equivocación de Ter Stegen, algo así, no recuerdo ahora mismo qué gol fue, en donde el jugador pudo haber hecho muchísimo más de lo que hizo y pudo haber llegado el balón y sin embargo fue trotando. Y creo que tuvo culpa en parte porque es su responsabilidad esa marca y era su responsabilidad además correr y llegar al balón, porque finalmente eso es lo único que se le pide, porque el jugador, como ya digo, no te va a meter pases brutales como Frenkie de Jong o Pedri. No es un jugador muy asociativo, no es asociativo como Gundogan, al menos no te va a hacer nada de eso. Entonces lo mínimo que se le pide a un señor como Oriol Romeu es que deje todo en la cancha, que dé el 100% todo el partido, que no se le acabe la gasolina y que todo el partido corre y que todo el partido se tire, porque es lo único que se le pide a un jugador como Oriol Romeu, porque lo demás no te lo puede dar. Y sin embargo ya no estamos viendo ni eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Si estamos viendo esta versión de Oriol Romeu en la que no está dando el 100%, en donde el jugador trota y además con el balón, pues como ya dije, no es muy agraciado, pues para eso lo sientas y lo pones a Fermín López. A mí me parece que viendo lo que está haciendo Oriol Romeu no tiene ningún tipo de sentido que siga siendo titular en el Barcelona. No tiene ningún tipo de sentido y yo creo que es momento de probar un doble 5 con Gavi y Frenkie de Jong y sentar a Oriol Romeu, porque no está dando el nivel. Yo siempre pensé que no iba a dar el nivel, después me empezó a callar la boca en los primeros partidos, pero nuevamente está mostrando el jugador que yo creía que era, que es un jugador que puede ser un buen banquillo para el Barcelona, que puede estar bien para la rotación del equipo, pero eso es todo. No puede ser titular en un Barcelona y no puede ser titular en un partido, por ejemplo, de Champions, porque si vemos este nivel de Oriol Romeu contra el Manchester City, o contra el Bayern, o contra un equipo grande de Europa, te destrozan y te meten 5, porque es importantísimo
que el 5 que acompaña a Frenkie de Jong al menos se deje la vida en la defensiva. Y si no vas a hacer ni eso, es mejor que te sienten. Es mejor que te sienten y le dejas tu lugar a jugadores como Gavi, por ejemplo, que como ya dije, me parece que técnicamente ha mejorado muchísimo y que se deja la vida todos los partidos, que defensivamente lo hace bastante bien, que a veces comete errores tontos y que a veces no controla su temperamento. Pues sí, es cierto, todas esas cosas le pasan a Gavi, pero sin embargo sigue siendo un jugador que técnicamente es muchísimo mejor, que defensivamente lo hace muy bien. Tampoco creo que te quite demasiado no poner a Oriol Romeu por Gavi, por ejemplo, que creo que se entiende mejor o muchísimo mejor con Frenkie de Jong, con Pedri, con Gundogan. Y la verdad es que yo a este nivel de Oriol Romeu lo siento y lo pongo a Gavi, incluso a Fermín López antes que él. Fermín, que por cierto cada vez que entra se deja la vida, es un jugador que quiere tocar el campo con el Barça, que quiere correr, que quiere jugar, que quiere demostrar cada vez que entra a jugar, que cada vez que Xavi lo pone se le nota en los ojos, se le nota en la mirada que es un jugador que quiere jugar, que es un jugador que está dispuesto a dejarse la vida por el Barça, y ese es el tipo de jugador que yo quiero ver en el campo. Oriol Romeu los últimos partidos no ha demostrado por qué Xavi le ha dado la confianza que se le ha dado, a pesar de que en el principio de temporada puede ser entendible que de alguna manera Xavi le haya dado la titularidad porque lo estaba haciendo bien, pero actualmente no está cumpliendo con las expectativas de nadie, y además yo creo que no está cumpliendo con lo que el entrenador le estaba pidiendo, y no creo que esté cumpliendo seguramente con las expectativas de Xavi. Seguramente no lo está haciendo y probablemente termine estando en el banquillo, y yo creo que bastante merecido, y no creo que tenga el nivel para jugar Champions con el Barcelona. Que me equivoco y recupera el nivel de al principio de la temporada y lo mantiene relativamente constante, puede pasar, ojalá que sí, pero no me parece que sea jugador para el Barça, no me parece que sea jugador, no me parece que sea jugador para el 11 titular del Barça, y me parece que lo está demostrando. Por lo demás, a mí me parece que, por ejemplo, el partido contra el Mallorca fue bastante mejor que el partido contra el Celta. Fue un partido que verticalmente, como que se sintió mucho más vertical, básicamente. Eso es lo que quiero decir, que fue un partido que se sintió mucho más vertical, mucho más rápido, que se vio al equipo queriendo atacar de manera un poco más fluida. Yo creo que Xavi acertó en el sentido de que entendió de que el partido le estaba pidiendo otra cosa, que las bajas le estaban pidiendo otra cosa, porque sin Gavi, o bueno, sin Pedri, perdón, y sin Frenkie de Jong, el partido le pedía que jugara un poco más rápido, que le pidiera un poco más de creatividad a jugadores como Gundogan. Yo creo que Xavi acertó en ese sentido. Yo creo que no fue equivocación de Xavi del todo en cosas que pasaron en el partido que fueron puntuales, como errores en la defensa, como errores como los de Ter Stegen, por ejemplo, cosas que sí pasaron en el partido contra el Celta, y donde yo sí creo que Xavi tiene mucha más implicación, que fue un partido bastante malo desde el punto de vista táctico. Sin embargo, en el partido contra el Mallorca yo vi una mejoría, y yo creo que para bien o para mal se intentó ser mucho más vertical. Yo siempre he pedido que el Barça sea mucho más vertical, y faltó un poco primero de puntería y segundo un poco mucho más en la defensa. Yo creo que si esos puntos se mejoran, veremos un gran Barça. Yo creo que especialmente en defensa hace falta mucho, entendiendo sobre todo que tuvimos de defensa el año pasado, porque el año pasado, si no me equivoco, nos metieron 7 goles en toda la liga o cosas así, mientras que ya esta temporada te metieron, ¿cuántos? 6 o 7 goles ya van nada más en 7 jornadas o algo así. Está siendo bastante triste comparado con la temporada anterior, y hay que mejorarlo ahora mismo y hay que arreglarlo ahora mismo para que en el futuro no nos afecte, porque viene la Champions, porque vienen partidos mucho más importantes. Ahora mismo perdimos 2 puntos que son bastante importantes, porque ahora el Madrid y el Girona se alejan. El Madrid no demasiado, creo que está a un punto, y luego el Girona, que sigue imparable, que sigue con una temporada brutal, que solamente empató un partido, y además con la Real Sociedad, que es uno de los mejores equipos de la liga, y está en una racha brutal. Yo creo que si vas a cometer errores, que no deberías cometer demasiado, pero si se van a cometer errores, está mejor que sea a principio de temporada que no a mitad de temporada, que es cuando sucede todo. Y veamos qué pasa a partir de ahora. Yo no creo que sea para alarmarse, yo no creo que sea una situación para encender todas las alarmas, para volverse loco, para pedir la destitución de Xavi, para pedir que saquen en la mitad de la plantilla. No me parece que sea una situación de esas, pero sí es cierto que hay bastantes cosas que mejorar, hay bastantes cosas que se podrían mejorar. Pero además de ello, no creo tampoco que sea para tirarse a llorar, ni todas estas cosas que vi, que hay que echar a toda la plantilla, o que hay jugadores que no valen, o que Xavi esto y que Xavi lo otro. No exageremos tampoco, acaba de empezar la liga. Entiendo que nos dejamos puntos que son importantes, que habíamos pasado el Madrid, que ahora el Madrid otra vez está por encima, que el Girona está por encima, pero tampoco estamos a 18 puntos en abril. Estamos empezando la temporada, estás a 2 o 3 puntos del Girona, a 2 puntos del Madrid. Tampoco pasa nada. Eso me parece a mí. No sé qué te parezca a ti. Déjame lo que en los comentarios. Déjame un like, comparte el video para llegar a más personas. Suscríbete para seguir subiendo videos.
No tengo más nada que comentar. Un saludo y hasta un próximo video.